Juan Pedro Lanzani, más conocido como Peter Lanzani, está en estas conversaciones en La Nación. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Estás presentando en este momento una película que te tiene como protagonista Los Últimos. Exactamente. ¿Cómo fue esa producción y cómo fue ponerte en este rol tan difícil? Fue increíble. Fue uno de los sueños cumplidos porque hacer una road movie siempre tuve muchísimas ganas y bueno, es una película bastante compleja de realizar. Con una temática y un género que quizás en el cine nacional no se suele hacer o hace un tiempo que no se hace. Y bueno, el papel era súper interesante y difícil, un refugiado dentro de una guerra en el agua y en donde la tierra ya no da más recursos, así que hicimos como una preparación también física en donde bajé como 10 kilos para la peli. Porque dijiste road movie, pero también tiene esto de posapocalíptico, un mundo por ahí futuro o no tan futuro. Es que por guión empezó siendo un futuro posapocalíptico y cuando llegamos a Bolivia, que fue una de las primeras locaciones en donde filmamos en pueblos mineros, nos dimos cuenta que el futuro estaba a la vuelta de la esquina y era un presente, así que ahí se trató de reversionar un poco y ser más tajante en la realidad en la que estamos viviendo. Nos ayudó muchísimo a meternos en personaje, conociendo a la gente que vivía en esos pueblos y que sufren del no tener agua potable y sus familias y generaciones se enferman de cáncer, así que fue una temática súper dura, a nosotros nos pegó muchísimo. Pero bueno, eso nos ayudó a encontrar un porqué el contar esta historia. Meternos en la atmósfera, filmar en pueblos mineros, incluso dentro de las minas. Fue la verdad que muy fuerte, una experiencia que no me voy a olvidar jamás. Súper novedosa para mí y interesante, de mucho crecimiento. La verdad que formamos un equipo tremendo y fuimos creciendo muchísimo a lo largo de la película. ¿Y la preparación para el papel? Que dijiste que bajaste kilos Y sí, bueno, 2 meses antes de empezar a filmar, que venía hablando con Nico Puenzo, que es el director. Es la ópera prima, Nicolás Es su Puenzo. ópera prima y también hace la fotografía, que en fotografía él ya había hecho muchísimos laburos con la hermana, con Lucía, directora. Y bueno, nos mandamos, empezamos a hacernos preguntas, a contestarnos, que quizás son preguntas que no tenían nada que ver con el guión o con el relato de la historia, pero sí para la composición del personaje. ¿Él cómo llegó a vos? Él llegó a mí, yo estaba en Ventana Sur, en un almuerzo Ventana Sur, que es el Festival de Cannes acá, que me invitó Pablo Trapero cuando habíamos hecho El Clan, y ahí conocí a Luis, a su padre. Y me dijo que Nico estaba en tratativas y quería arrancar su ópera prima y que había un personaje que él creía que lo podía hacer. Y bueno, cuando me lleva el guión, que me junto con Nico, me lo leí ese mismo día y a los 2 días ya estábamos tomando otro café, hablando de cómo jugar el personaje, por dónde llevarlo. Me pareció un desafío enorme para mí actualmente en la composición física y mental de lo que es el personaje Pedro. Y la verdad es que es un poco vos. Es entonces. un poco yo, pero no tan yo. pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Fuimos creciendo muchísimo, aprendiendo muchísimo de lo que queríamos contar. Y bueno, actualmente uno cuando está en unas experiencias así, si se libra al crecimiento profesional y personal, bueno, se aprende muchísimo, que me parece que es donde hoy tengo puesto el eje de mi carrera, el aprender. Y además registraste el rodaje con tu propio ojo. Sí. ¿Eso por qué fue? Eso fue porque tenía una cámara que era un cañón. Bien, había y que tenía usarla. ganas de empezar a probar un poco. Empezó siendo un documental quizás un poco más ambientalista. Quizás el tiempo no me ayudó a darle a full con eso y terminó filmando cosas de back y documentando un poco lo que es el medio ambiente en esos sectores. Pero bueno, tengo un montón de material. En un disco rígido ya tengo un montajista que es amigo mío y vamos a empezar a darle una vuelta de tuerca y a soltar un poco de material. Sin ninguna presión de tratar de sacar un documental o una película, ni más ni menos. Es contar un poco de lo que fue el rodaje de esta película que a mí tantas satisfacciones me dio. Bien, y nombraste el medio ambiente y siempre estuviste involucrado en causas con Greenpeace, trabajaste y demás. ¿De dónde te surge eso?
Me surge del aprender, me surge de que alguna vez me haya llegado alguna información o mismo ir a filmar esta película, enterarse de un montón de cosas que siento que, bueno, interiorizarse un poco más y aportar quizás un pequeño grano de arena a la causa, dentro de lo que sea la causa, a mí me parece súper interesante y lindo, ¿no? Con Greenpeace hicimos una acción, una especie de corto sobre la deforestación ilegal, con un director que se llama Hernán Corera, y lo disfruté muchísimo. Dentro de lo que yo hago, poder contar una historia dentro de lo que sucede me parece que está buenísimo. Ayuda a que otro, quizás viéndolo, no le cambies la cabeza, pero sí se quiere interiorizar. Y cuando te interiorizás y te metes quizás en estas causas, te das cuenta que uno aportando un pequeño paso, un grano, puede cambiar bastante o mover o movilizar a otras personas. Me parece que ahí es donde se genera quizás el cambio. Bien, ¿y tenés repercusiones de estas cosas que haces? La gente... Sí, conozco mucha gente que se está interiorizando. Por el corto de Greenpeace me han dicho que le ha parecido súper interesante y se han puesto a averiguar y han averiguado un montón de cosas que hasta yo no tenía idea y ellos me nutrieron a mí. Bien. Y me parece que un poco ahí está el cambio y el crecimiento, ¿no? Con la causa. Lo mismo con la película, el mismo salir a documentar me ayudó a la composición del personaje y viceversa. Me parece que todo va de la mano y si uno tiene ganas y ansias y curiosidad, encontrás. El que busca, encuentra. Fue un gran año a nivel cinematográfico en Sí. tu carrera y ahora estás, no sé si terminaste ya de rodar El Ángel, Sí. que es una nueva producción de Underground también sobre la vida de Robledo Puch. ¿Cómo fue esa convocatoria y cuál es tu vínculo o qué sabías de la historia de Robledo? Sabía lo que sabemos, bueno, no sé si todos, es una historia de los 70, obviamente tenía idea, es una mancha negrísima dentro de nuestro país. Y a mí me convocan porque yo estaba filmando Un gallo para Esculapio con Underground. Si bien no tenía nada que ver porque quizás la producción más ejecutiva la hace KIS Films, con El Deseo, que es la productora de Almodóvar. Yo había laburado con ellos en El Clan. La gente de Under me presenta a Luis, Luis me ofrece un personaje, admiro muchísimo a Luis, entonces las ecuaciones se terminaron dando. Bien. Y fue un proyecto increíble para mí. Tengo una participación bastante potente dentro de lo que es la historia y fue increíble, la filmamos. ¿Se puede decir cuál ya... es tu rol? Soy uno de los socios de Carlos Robledo Bien. Puch, sí, uno de los socios, con el Chino Darín, que es el otro. Y Toto Ferro hace de Lorenzo, de Carlos. Fue una experiencia increíble también volver a laburar con una producción así, con una historia tan fuerte y potente y un director tan interesante. Julia Pesteguía vuelve a hacer fotografía, que yo había laburado con él en El Clan y en una obra que hice que se llama Ecus. Y volver a laburar con amigos y con un equipo de gente que ya conozco y que son de alto nivel es muy nutritivo, ¿no? Para el actor. Porque vas aprendiendo, te vas a seguir formando y encima tenés como actor la posibilidad de interpretar un personaje así tan potente y tan tajante. Creo que se estrena el año que viene. Y bueno, lo esperaremos y ya sé que hay mucha gente esperándolo con ansias. Claro. Soy uno de ellos, así que veremos qué sucede. Te estás involucrando en las historias de los grandes casos policiales de nuestro país, ¿no? Sí, no lo sé, Sin pero querer, como quizás, que está ¿no? surgiendo Pero... quizás sin querer. Si tengo la posibilidad de seguir haciéndolo, soy el primero en decir que sí, porque me parecen súper interesantes y hay un desafío actoral enorme ahí, más si es un personaje que existió. Entonces Claro. tenés que remitirte mucho más a archivos, si hay momentos filmados, ir a los momentos filmados, pero bueno, últimamente me vienen trayendo más atrás Claro. y quizás no está esa revolución que tenemos hoy que, bueno, en su momento se filmaba en Fílmico y las cosas se hacían de otra manera y quizás algún archivo tenés, pero después se empezó a filmar, a grabar y, Claro. y los archivos son muchísimos más, pero bueno, en ese caso no había ni cómo generar el archivo, así que Lo tenés que volver a libros, imaginar un sí, poco. imaginar, leer artículos, noticias, diarios
Y eso está buenísimo porque hay una composición actoral que va desde otro lado. Bien. Es un desafío más grande de perder la cabeza quizás un poco más meses antes de empezar a filmar. Y en ese sentido, ¿cómo fue la composición y el desafío en el rol de Nelson en Un gallo para Esculapio? Bueno, estuvo buenísimo. Ya de entrada, yo siento que el 70% lo teníamos metido adentro porque los guiones son de una estructura técnica que no había visto hace bastantes años. Y después tuve una coach y un coach que me ayudaron un mes a... Hablar misionero. Un poco, sí. En realidad el misionero tiene diferentes aristas y quizás hay algunos que son más cerca de Brasil y hablan de una manera, los que son más cerca de Paraguay hablan de otra. Y bueno, hay mucha diversidad, pero bueno, me ayudaron un poco gramaticalmente a entender cómo se conjugan quizás las oraciones. Y después viajé unos días allá a Misiones, justo donde era el personaje, que es el Dorado. Y la diversidad ayudó muchísimo. Y cómo es la gente, cómo se relaciona, sus atardeceres, sus amaneceres. Claro. Todas esas imágenes siempre te ayudan a meterte muy para adentro en el personaje. Y bueno, cuando contás con la posibilidad de que te dirija Bruno Stagnaro, las cosas son más sencillas. Y bueno, el laburo de campo quizás es el más importante, pero estábamos preparados y podemos decir hoy que sí o sí, ante cada mirada, ante cada decisión, contestación o texto dicho o no dicho, hay una decisión y hay una búsqueda. Bien. Y eso es lo que más nos satisface, ¿no? Hoy el personaje y Un gallo para Esculapio dio de qué hablar en el país y eso nos trae muchísima satisfacción. Pero bueno, ante todo hay un laburo, hay una decisión y hay una búsqueda. Y haya salido bien o mal, yo aprendí muchísimo en el rodaje. Y más que quizás es un proyecto que sale en televisión, pero se filma como cine. Claro. Entonces es este formato que está empezando a pisar fuerte y a dar de qué hablar, no solamente nacionalmente, sino en el mundo. Fue como hacer 9 pequeñas películas. Fue como hacer 9 pequeñas películas, 10 te diría casi, porque el primer primero es doble, es verdad. Entonces fue un rodaje intensísimo en lugares lejanos y buscando la atmósfera del lugar, que es el conurbano y alrededores. Y bueno, son experiencias que te hacen crecer, así que un poco en esa búsqueda estoy. Fue un proyecto que me vino de 10 y traté de aprovecharlo al máximo. ¿Sentís que tuviste que hacer un esfuerzo para pasar de la tele al cine? Más que nada por el entorno, ¿no? Es como sos... Y sí, el entorno está y los prejuicios están y están siempre y lamentablemente no los vamos a cambiar hasta que empecemos a darle bola a nuestra carrera y a lo que hagamos nosotros. Es la única manera de romper con eso, metiéndose en el laburo de uno. No importa lo que digan los demás. Yo laburo porque a mí me salgan bien mis proyectos y dejar contento al director, que es la cabeza de equipo y es quien sabe qué es lo que quiere contar y hacer. Pero después eso está. Yo internamente haciendo televisión sabía que tenía la posibilidad y quería hacer cine y sabía que podía hacerlo porque me fascina y después me sucedió con el teatro y fui probando. A mí no me metieron en ningún lado, fui haciendo y la verdad es que fui haciendo mi carrera en base a las cosas que tenía ganas de hacer yo y lo que yo sentía que podía vibrar y podía contar y hacer. Algunas cosas me saldrán bien y otras cosas me saldrán muy mal, pero bueno, ante la prueba y error se va aprendiendo muchísimo y más que nada las experiencias. El tema, siento, es no quedarse instalado en un lugar, sino buscar, y la curiosidad te va llevando a aprender nuevas cosas y a formarse. Lo mismo siento pasa en el deporte. Yo vengo de una familia que juega al rugby y bueno, tengo amigos que juegan formatos como 7, como 15 o lo que sea, y son formatos completamente diferentes, pero si los aprendes a jugar, los puedes hacer. ¿Los jugás a los dos? Yo hoy en día ya no juego a ninguno, pero sí, tengo amigos como Franquito Sábato, que es un amigo mío del club, que juega 15 con mi club y juegan en los Puma 7 recorriendo el mundo, y es una gran pauta de que si entendés el formato y lo puedes hacer y lo querés hacer, va para adelante. Bien, yo creo que hoy se está rompiendo un poco con no cerrás ninguna esos puerta. tapujos. No cierro puerta porque me considero curioso y quiero aprender y quiero hacer.
y se aprende, se puede aprender a hacer cine, se puede aprender a hacer televisión, se puede aprender a hacer teatro. Solo hay que tener las ganas y la búsqueda. Y cuando se unen todos los formatos y las ganas y el proyecto y el personaje, queda o sea, lo único que queda es el laburo y meterle para adelante. Y hay que formarse también para todo eso. Creo que la formación de un actor o de un cantante o de un bailarín o lo que sea que tenga ganas de hacer, hay que estudiarlo y hay que prepararse, porque uno nunca sabe cuando de repente llega el proyecto y tenés que estar a la altura de las circunstancias. Y si no, te va a pasar por arriba. ¿Cómo? Protagonizaste 2 videoclips. Sí. ¿Y cuál es tu rol con la música? ¿Por qué decidiste meterte en estos proyectos? En realidad, el último videoclip que filmé me llega por el director, que es Tomás Terzano, que es un íntimo amigo mío, que es un director maravilloso. O casualidad de una banda que son amigos míos, que son los Vándalos Chinos. Y a mí la música me conecta mucho. A mí justo los Vándalos Chinos son una banda que siento que de mi generación son una de las bandas que está generando la vibra en la que está promoviendo mucho el arte, ¿no? Como siento yo a grandes distancias, en su momento le pasaba cuando se estaba formando Soda Stereo a la gente que vibraba esa música en esa edad, los formaba y sacaba otra vibra de las personas. A mí siento que me pasa eso con los Vándalos. Yo la última obra de teatro que hice, que es una adaptación del Peer Gynt de Ibsen, adaptada a 14 personajes, y es unipersonal, la compuse entera con la música de los chinos. Mirá. Porque la escuchaba y me remitía a eso, y aparecían los personajes, aparecían los textos, y creo que ahí hay algo, hay una mística que se generó en la banda y es cuestión de tiempo de que siga creciendo. Pero bueno, la música a mí hoy me frustra mucho porque... ¿Por qué? Y porque las ganas que tengo de hacer música, hoy le tengo que dedicar un tiempo a sentarme horas con un piano, horas con una guitarra o horas con amigos a componer. Y no lo tengo, porque hoy se lo dedico a otra cosa. Claro. Mañana, no lo sé, en una de esas mañanas digo... No, ya no laburo por un año y me voy a dedicar a sacar un lindo disco. Y por ahí con Teenagers tuviste como ese... Lo tuve y creo que eso es lo que hoy me abrió a las ganas de querer hacer un disco, pero hoy estoy lejano a eso. Y muchos de tus compañeros siguieron ese camino. Muchos de mis compañeros lo siguieron y creo que un poco es esta vibra que se está generando, ¿no? De hacer lo que tengas ganas. Si hoy querés hacer un disco, rompete el alma y hacete un disco y dale para adelante. Hoy se puede, cuántas y cuántos artistas de internet de hacer covers terminaron teniendo bandas. No sé, hay muchísimos casos de eso. Y son hoy artistas que están pisando fuerte. Hay una girl power que se está generando ahora que es espectacular. No sé, hay un caso de una chica que se llama Chule von Wernich, que arrancó haciendo... quizás covers y hoy tiene su banda y está girando por todos lados. O hay una chica cordobesa que se llama Zoe Gotuso, que es espectacular. Arrancó haciendo covers y cantando con una voz hermosa y de repente terminó con una banda y hoy están pisando fuerte en festivales. Y creo que la vibra se está generando, tanto en la música como en la actuación, como en la dirección, como en el arte en sí. Y me parece que está buenísimo porque el arte siempre es un canal para volver a encontrarse con uno mismo. Vayas a ver una obra sin tener que hacerlo y te llegue el mensaje y te movilice, me parece que un poco de eso estamos hechos, ¿no? De las emociones que nos puede generar algo. Vamos un poco hacia el pasado lejano. Antes de ser tu personaje en Chiquititas, ¿cómo era Peter Lanzani? Muy deportista. Era muy chico también, ¿no? Es muy difícil verlo con un ojo quizás como el que tengo hoy, que es un poco más de laburo y profesional, pero deportista. Entrenaba en el colegio, entrenaba en el club, jugaba los fines de semana. Sigo teniendo los mismos amigos que tenía en esa época, tanto del club como del colegio. Estudiaba un montón y quizás si me hubiese dedicado a algo hubiese sido más deportista, pero bueno, me surgió también la posibilidad cuando surgió lo de Chiquititas con Chris, y la verdad es que creo que no frené hasta ahora dentro de mi laburo, porque de a poco me fui apasionando
¿Pero de dónde lo que hago. surgió esa pasión por el arte? Porque ahora... No, había hecho obras en el colegio, pero creo que fue surgiendo aprendiéndolo y conociendo gente y Más en el curtiéndolo. ¿Cómo? Más en el camino que Claro, más en persisten. el camino que quizás una meta de querer ser actor. Apareció medio de la nada, me desestabilizó. Imagínate, mi papá es abogado, escribano, tiene un máster en sistemas, mi vieja es economista, mis dos hermanos más grandes son ingenieros industriales. Y los dos más chicos, uno es músico y yo soy Bien. actor, así que imagínate. A ellos les abriste un poco el camino. Y ¿no? sí, pero no, me parece que no soy yo, es la vibra que está empezando a generarse ahora y las posibilidades con el internet de hoy moverse y ser quien tengas ganas de ser, que me parece que eso es lo más importante. Obviamente con laburo, siempre, porque si no hay laburo ya te estás echando a menos. Claro. Si tenés un sueño y una meta, andá por ella a fondo. O por lo menos esa es la que traté de hacer yo. Pero bueno, mi abuela es pinta, así que Por ahí hay quizás un por ahí gen. viene una magia. Bien. Pero considero que somos una familia muy emocional, muy unida y creo que tanto la actuación o a lo que te dediques necesitas estar vivo de emociones. Y todos lo tenemos, y todos somos actores, y todos somos actrices, y si nos entrenamos todos podemos ser también cantantes, y algunos tendrán más facilidad que otros, pero todos podemos ser lo que querramos. Solo tenemos que decidir qué tenemos ganas de ser y serlo, me parece a mí. No sé cómo seguir después de esto. Porque me da gana de ponerme acá Bueno, pero a un poco cantar es y- eso, un poco es eso. Yo disfruto mucho de lo que hago y me apasiona un montón y estoy descubriendo un montón de otras facetas que quizás en un futuro no tengan que ver con la actuación, tengan que ver con otro punto de vista. Pero voy por el camino de lo que tengo ganas de hacer yo. Y más si te ponen una barrera y te dicen, no, acá no podés, ¿viste? Bien. Y es como, ¿por qué no puedo? Te da el rebelde que... No, es que sí, más allá de la rebeldía, el por qué no podemos hacer teatro si estás en la televisión, ¿cuál es el problema? O por qué un actor de televisión no puede intentar y hacer cine. Si se entrena, es algo que se entrena y algo que se puede. Creo que las oportunidades igual ahora se están abriendo un poco más y antes a actores, ahora estoy un poco más grande, pero un poco más chicos quizás que yo, no había tantas experiencias para hacer cine. Y hoy se está abriendo un poco eso. Claro. Se está dando la diversidad. Y me parece que es de intentarlo y de hacerlo y de darse cuenta que funciona. Y acá en Argentina hay mucho talento. Tenemos que empezar a seguir cultivando nuestra industria y el día de mañana... ni hoy tenemos nada que envidiarle a la industria quizás hollywoodense, por así decirlo, que son una industria enorme y de gente de mucho talento, pero nosotros vamos por ahí también. Nombrás a la industria y en tu programa DAC Ficciones Cortas entrevistás a muchos de estos personajes de la industria y ahí también te pones en este otro rol Sí, de entrevistador. que no lo tomo tanto como entrevistador, sino como un fanático del cine que de repente tiene la chance de poder, como estamos nosotros ahora, de entrevistar a Campanella y qué sé yo, para mí le pregunté hasta qué lente le gusta más Claro. para filmar. Aprendés. Curiosidades mías, siento que es un espacio en donde se habla de cine y únicamente de cine y eso está buenísimo. Es un programa en donde ponemos cortometrajes, que es un ¿Dónde se formato puede quizás se puede ver en Cinear Play, que está buenísimo. Me parece que los programas y las entrevistas están extendidas ahí. Y es un lugar para hablar de cine, que eso es lo que le decimos siempre a los que vienen como invitados. Si te querés colgar 40 minutos hablando de Martin Scorsese, hablemos con Bien. total naturalidad y felicidad, porque yo soy el primero que te va a preguntar. Y que se sientan como, no es un lugar como para promocionar más o menos, es un lugar para hablar de cine y el que le guste el cine y quizás no tenga tanta idea, puede aprender también. Me ha pasado de amigos míos del club, de rugby, con la posibilidad hoy que tenés de ver series o películas, de venir a decirme vi esta serie o vi esta película y me pareció increíble, y la fotografía, y me hablan sobre la estructura del guión, que yo lo miro y le digo, che, es muy acertado tu punto de vista. Y eso es porque se van nutriendo y van viendo y van aprendiendo un montón. Y se puede, y más cuando tenés un lugar en donde
podés expresar eso o donde la gente que hicieron cortometrajes se puedan ver en televisión o tengas una plataforma en donde verla, porque no hay muchos lugares en donde los puedas ver. Y es un formato interesantísimo. A mí me parece muy interesante y a cualquiera que le guste el cine, verse un cortometraje de 15 minutos, 10, 20, es muy lindo, Sí, porque gratificante. quizás no te consume tanto tiempo y es un lugar... En la era encaja perfecto. Exactamente. Para consumir en el colectivo. Exactamente. Muchas gracias, Peter, por venir a Conversaciones. Por favor, gracias a ustedes por el lugar.